Buen día, docente Santiago Zárate Guerrero. En esta oportunidad hablaremos de un importante neurotransmisor como lo es la dopamina, a cargo de Anderson Tinjaca, Angélica Vanegas, Camila Díaz, David Ospina, Eilina Maya y Natalia Quintero. En esta oportunidad entonces hablaremos de la dopamina. La dopamina fue descubierta por Arvid Carlsson y Aki Hillarp en el Laboratorio de Farmacología Química del Instituto Nacional del Corazón en Suecia en 1952. ¿Por qué fue llamada dopamina? Porque es una monoamina y su precursor sintético es la 3,4-dihidroxifenalinalina. Arvid Carlsson fue premiado con el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 2000, al probar que la dopamina no es solo un precursor de la adrenalina y de la noradrenalina, sino también un neurotransmisor. La dopamina fue sintetizada artificialmente por primera vez en 1910 por George Barrer y James Ewings en los laboratorios Wellcome en Londres, Inglaterra. Este neurotransmisor, como la dopamina, es una molécula que produce nuestro cuerpo de forma natural. Se localiza en el sistema nervioso autónomo. Se trata de un mensajero químico, es decir, el neurotransmisor. Los neurotransmisores son los encargados de propagar las señales nerviosas entre las neuronas conectadas entre sí. Esta es frecuentemente considerada como la causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación. La dopamina es clave para el aprendizaje y la memoria. La dopamina es un elemento esencial para el recuerdo de la información, y es que el núcleo se comunica con aquellas áreas cerebrales encargadas de la memoria. De hecho, los aprendizajes que contienen carga emocional duran más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eileen Amaya Manjarres, estudiante del pregrado de Psicología Virtual en la Fundación Universitaria del Área Andina. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de la función de la dopamina. La dopamina participa en múltiples funciones cerebrales, entre las que mencionaremos el aprendizaje y la memoria, la motivación y la recompensa ante estímulos placenteros. Induce a la repetición de las conductas que nos comportan placer, como la alimentación, el sexo y las drogas. El sueño, el humor, la atención, la actividad motora y la regulación de la secreción de prolactina inhibe su producción a nivel de la hipófisis. Tanto el exceso como la deficiencia de esta sustancia química vital, sus causas de varias enfermedades, el Parkinson y la drogadicción, son algunos ejemplos de problemas asociados a niveles anormales de la dopamina. Muchísimas gracias. Mi nombre es Natalia Quintero Zárate y a continuación vamos a hablar de qué pasa en el cerebro si tiene niveles altos de dopamina. Un exceso de esta hormona puede conducir a padecer algunas enfermedades que más adelante serán explicadas en su totalidad. Según el Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia de la Universidad de Viena, la liberación excesiva de dopamina en el momento equivocado puede hacer que las cosas insignificantes adquieran una importancia injustificada. Asimismo, si hay un exceso en el cerebro, induce al cuerpo a llevar a cabo movimientos innecesarios como los tics repetitivos. Un caso donde se presenta la concentración de dopamina es con las anfetaminas. En este caso, la anfetamina aumenta la concentración de dopamina en el espacio sináptico, pero a través de un mecanismo diferente. Las anfetaminas son similares en estructura a la dopamina. Es así que pueden entrar en la neurona presináptica a través de sus transportadores de dopamina. Las anfetaminas fuerzan a las moléculas de dopamina a salir fuera de sus vesículas de almacenamiento. Y al aumentar la presencia de dopamina en el espacio sináptico, se produce un aumento de los sentimientos placenteros y finalmente la adicción. ¿Qué pasa en el cerebro si tiene niveles bajos de dopamina? La falta de dopamina se puede dar por diversos factores, como lo son una mala alimentación, problemas estructurales, algunos medicamentos, entre otros. Si no se liberan suficientes moléculas de dopamina, el organismo puede estar expuesto a padecer diversas enfermedades.
Un ejemplo es la enfermedad de Parkinson, la depresión o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, los cuales serán explicados más adelante. Asimismo, la dopamina reduce la influencia de la vía indirecta y aumenta las acciones de la vía directa dentro de los ganglios basales. Cuando existe una deficiencia de dopamina, los movimientos pueden resultar retardados y descoordinados. Un ejemplo es cuando se consume cocaína. Este es un bloqueador de transportador de dopamina que inhibe la captación de dopamina para aumentar su presencia en los receptores. Mi nombre es Anderson Tinjacá. Continuando con el tema acerca de la dopamina, vamos a hablar sobre el fármaco o la droga para tratar los bajos niveles de dopamina en nuestro cerebro. Entonces, uno de los fármacos utilizados es la levodopa y la carbidopa. La levodopa nos dice que hace parte o pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes del sistema nervioso central, y su función es la de convertirse en dopamina en nuestro cerebro. Por otro lado, la carbidopa nos dice que pertenece a una clase de medicamentos inhibidores de la descarboxilosa. Esta lo que hace es evitar que la levodopa se descomponga antes de llegar a nuestro cerebro, y lo que permite una menor dosis de la levodopa, que causa menos náuseas y vómitos, que son algunos de los efectos secundarios que pueden provocar estos medicamentos. Continuando, ahora vamos a hablar sobre cuáles son las condiciones de enfermedades que se prescriben para este medicamento. Entonces, la combinación de la levodopa y la carbidopa se utiliza para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson y síntomas similares a los de Parkinson, que pueden desarrollarse después de la encefalitis. La encefalitis es la inflamación del cerebro o daño al sistema nervioso provocado por envenenamiento o por monóxido de carbono o envenenamiento por manganeso. Hay síntomas similares que se pueden presentar, similares con la enfermedad de Parkinson, como incluso los temblores, sacudirse, rigidez y movimientos lentos. Estos síntomas similares son provocados por un déficit o una falta de dopamina en nuestro cerebro. Mi nombre es David Ospina. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? ¿Cuál? Levodopa, que es el que hemos venido hablando. Mareos es una de ellas, pérdida del apetito, la diarrea, la sensación y tener la boca seca, dolor de boca y garganta, estreñimiento, cambio en el sentido del gusto, confusión o falta de memoria, nerviosismo, pesadillas, dificultad para conciliar el sueño, para mantenerse dormido, dolor de cabeza, debilidad. Por otra parte, algunos estudios científicos han demostrado que la administración de la levodopa induce significativamente a pérdida de células. O sea, al usar este medicamento va haciendo que perdamos células, principalmente a través de la generación de moléculas, tales como el peróxido de hidrógeno, radicales en el hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. Estos datos produjeron una notable preocupación en la comunidad científica, en la medida en que la EP se produce un aumento de estrés oxidativo que podría ser significativamente aumentado por la levodopa, acelerando el proceso de muerte neuronal. A largo plazo, al estar utilizando este medicamento a largo plazo, puede generar un periodo off,
¿Qué es esto? Aumenta la rigidez y el bloqueo. O también el periodo ON, que es este, que es movimientos normales. O discénicos. O puede generar alternancia entre ambos periodos. Puede causar también enfermedades cardíacas. Soy Angélica Vanegas Tamayo y le voy a hablar de los trastornos asociados a la dopamina. Uno de ellos es la depresión, que es un trastorno que afecta el organismo del cerebro. Este afecta el ánimo y la manera de pensar de las personas, por lo cual presentan comportamientos como un talento bajo, una energía reducida, la pérdida del interés o del disfrute. Eso también nos conlleva a tener un envejecimiento prematuro del cerebro. Teniendo en cuenta que la dopamina es un transmisor inhibitorio, la dopamina también involucra en la función motriz. El tabaquismo crónico inhibe la monoamino oxidasa B, la enzima que participa en la degradación de la dopamina y de la monoamino oxidasa A. Esta acción explica en parte la acción antidepresiva de la nicotina. La depresión facilita el consumo del alcohol y de otras drogas. En las drogas, de acuerdo a estudios clínicos y de laboratorio, han utilizado la nicotina de acetilcolina en varias funciones cerebrales complejas como la memoria, en atención en procesos cognitivos y otras enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. La han utilizado con el fin de realizar como algunos controles, en este caso también se ha utilizado para la depresión. Pero pues también el exceso de esta droga puede generar otros trastornos que afectan a los pacientes. También tenemos el trastorno por déficit de atención de hiperactividad. Esta es una de las patologías más estudiadas en el área de la psiquiatría infantojuvenil, dado que es donde principalmente se da, se vincula a una producción insuficiente de la dopamina. La dopamina, en este caso, es irregular cuando se tiene un trastorno de déficit. En este déficit, la dopamina genera problemas con los circuitos regulares en varias zonas del cerebro. El córtex, el prefrontal, el cuerpo calloso y ganglios basales. El TDAH no se origina por una única causa. Tenemos factores biológicos que son genéticos, desde el embarazo prenatales o desde el nacimiento perinatales, siendo los perinatales las principales causas. Se puede hablar que este trastorno es hereditario. Se puede dar por genética, por bajo peso al nacer, por fumar durante el embarazo, que la madre consuma o fume durante el embarazo, consuma alcohol. También se tienen algunos factores psicológicos como el entorno, ambientes de extrema pobreza, una mala nutrición, la exclusión social, problemas familiares, de violencia en el hogar. Farmacológicamente se debe ser tratado por expertos. Dentro de los síntomas también se tiene una disminución del rendimiento, fácil distracción, impulsividad y comportamiento agresivo de los niños o jóvenes. En el mal de Parkinson, este provoca la muerte de ciertas células en el cerebro que ayuda a controlar el movimiento y la coordinación. Al presentarse el mal de Parkinson, las neuronas no producen dopamina, por eso se tienen niveles bajos. Ellas empiezan a morir lentamente. Es una enfermedad común, principalmente en mayores de 50 años, siendo los hombres los más afectados. Esto no quiere decir que las mujeres no lo presenten, sino que los hombres es con mayor incurrencia. Este mal de Parkinson tiende a ser hereditario. Hay algunos fármacos que ayudan al control, mas no hay una cura. Dentro de los síntomas del mal de Parkinson tenemos movimiento, una marcha lenta, una dificultad para comer, una agitación o temblores, hay ansiedad, hay confusión, demencia y pérdida de la memoria. Tenemos otros trastornos asociados a los niveles de la dopamina,
como es la fobia social. Es el temor que tenemos a reunirnos con los demás o a trabajar en el grupo. Esta fobia se presenta cuando tenemos niveles bajos de dopamina. Cuando se tienen los niveles altos, hablamos de la hipersociabilidad. Ya son personas demasiado extrovertidas que siempre buscan llamar la atención y siempre buscan como trabajar en grupo o querer estar en reuniones. Son demasiado expresivas que pueden llegar a generar como algunos inconvenientes en los entornos sociales. También tenemos la obesidad o el sobrepeso. Acá también podemos hablar de otros factores como el hipotiroidismo que se puede dar por los niveles de la dopamina. Esto se presenta porque se tienen tendencias a problemas de salud. Presentan menos un tipo de receptor neuronal para la dopamina, lo que implica que deben comer más para llegar a los niveles de satisfacción. De aquí es donde se presenta la obesidad o el sobrepeso. También tenemos la esquizofrenia, que causa la incapacidad, es un sufrimiento familiar, es un aumento o un exceso de la dopamina lo que produce la esquizofrenia. Es una enfermedad mental que da la imposibilidad de relacionar pensamientos, sentimientos o acciones. La esquizofrenia se puede generar por el consumo de drogas como las anfetaminas, dado que también estimula la dopamina. También tenemos el trastorno bipolar como otro nivel asociado. El trastorno bipolar nos dicen que el 4% de la población mundial sufre de este trastorno, lo cual son niveles importantes para la investigación. Son manifestaciones depresivas o maniáticas, afecta el estado de ánimo, se puede dar por estrés o acontecimientos negativos. El alto consumo de alcohol o de fármacos, de corticoides, también nos puede generar un trastorno bipolar. La dopamina para este trastorno depende de la fase de la estabilización anímica. Entonces, cuando hablamos de la depresiva, es un estado anímico triste, cansancio, aumenta las horas de sueño, tiene ansiedad y apatía. Y de la maniática, el estado de ánimo con más energía, con hiperactividad, con euforia, con impulso sexual y delirios de alucinación.